Mi nombre es Elena Duarte y cumplí 36 años el día que descubrí que mi propia madre llevaba una década firmando con mi nombre. Si una traición familiar contada con calma te engancha, quédate hasta el final y suscríbete, porque lo que pasó en mi cumpleaños todavía me quita el sueño. Todo empezó con una llamada del banco un martes cualquiera. Una tarjeta rechazada en la farmacia, nada grave, pensé. Pero esa noche, sentada en mi cocina, entré a revisar mi historial crediticio por simple curiosidad. Y ahí estaba, una deuda de casi 6.000 euros que yo jamás había pedido. Trabajo como enfermera en el turno de noche del Hospital Universitario de Valladolid. 12 años calmando a pacientes en crisis me enseñaron una cosa: cuando algo no cuadra, no entras en pánico, investigas. La dirección de esa deuda no era la mía. Era la casa de mis padres, en la calle Recoletos, donde crecí. Pensé que sería un error del banco. Llamé, pregunté, esperé al teléfono casi media hora, hasta que la mujer del otro lado me leyó el número asociado a la cuenta. Era el teléfono fijo de mis padres. El mismo desde que yo tenía 8 años. Colgué y me quedé mirando la nada durante un buen rato. Tengo un hijo, Mateo, de 8 años. Vivimos en un piso pequeño que compré yo sola, con mi propio dinero, después del divorcio. Ese piso era lo único que era completamente mío. O eso creía. Los domingos comíamos en casa de mis padres, como manda la tradición. Mi madre, Rosario, siempre al mando de la mesa, sirviendo, dirigiendo, decidiendo quién habla y de qué. Mi padre, Ángel, callado, mirando el plato como si tuviera todas las respuestas escritas en el mantel. Mi hermano Diego, siempre con el móvil en la mano, llegando tarde, yéndose temprano, viviendo entre nosotros como un huésped que nunca paga alquiler. Esa semana, mi madre empezó a llamarme distinto. Cariñosa, casi sospechosamente dulce. Elena, hagamos algo especial para tu cumpleaños este año. No lo hacía desde que yo tenía 13 años, y esa frase, tan simple, se me quedó atravesada como una espina. Pedí mi historial completo, en las 3 agencias de crédito. 42 páginas. Tardé una noche entera de guardia, entre pacientes, en leerlas todas, con un café frío al lado y el corazón latiendo más rápido de lo que debería para alguien acostumbrada a monitores. No era una deuda. Eran 8. Tarjetas abiertas desde 2015. Préstamos personales. Todo a mi nombre. Todo con la dirección de la casa donde crecí. 12.000 euros en total, acumulados durante 9 años, sin que yo supiera nada, sin que un solo aviso llegara jamás a mi puerta. La primera cuenta se abrió el mismo mes que me independicé. Como si alguien hubiera esperado a que me fuera de casa para empezar a usar mi nombre en mi ausencia, como quien hereda una llave y decide quedarse con la casa entera. Empecé a apuntar fechas en una libreta, la misma que uso para anotar los signos vitales de mis pacientes. Necesitaba orden. Necesitaba pruebas. En mi trabajo aprendí que los sentimientos no sirven ante un juez ni ante un banco. Solo el papel importa. Un sábado, mi vecino Manuel, un jubilado de la Guardia Civil que vive enfrente y que adora contarme historias de sus años de servicio, me ayudó a arreglar la valla del jardín. Mientras trabajábamos, me soltó una frase que no pude sacarme de la cabeza: el papel nunca miente. Las personas sí. Estuve a punto de contárselo todo ahí mismo, con el destornillador todavía en su mano y el sol cayendo sobre los dos. Pero llevaba tantos años siendo la fuerte de la familia que pedir ayuda me parecía casi una traición a mí misma. Así que hablé del clima y guardé silencio. Ese mismo día, mi madre llamó de nuevo. Había cambiado la fecha de mi cumpleaños. Mejor el miércoles, cariño. ¿Te dije? Vamos a hacer algo en familia, todos juntos. Llevaba 20 años sin celebrarme un cumpleaños así, y de pronto no dejaba de mencionar la tarta, los invitados, el mantel bueno. Algo no encajaba. Y las piezas empezaban a moverse solas hacia un mismo lugar, aunque yo todavía no supiera cuál. Pedí una copia de un documento en el registro de la propiedad, con la intuición de quien busca un diagnóstico que no quiere confirmar. Y ahí lo encontré, un poder notarial,
firmado supuestamente por mí, dando a mis padres control total sobre mis cuentas y propiedades. Fechado en marzo de 2019. Marzo de 2019 fue el mes en que nació Mateo. Estuve 12 días ingresada por preeclampsia. No podía ni levantarme sola de la cama, tenía un catéter en el brazo y una enfermera revisando mi tensión cada 2 horas. Y según ese papel, yo había firmado tranquilamente ante un notario al otro lado de la ciudad. Mi firma, perfecta, idéntica a la real. Pero yo no había estado allí. Alguien había practicado ese trazo hasta perfeccionarlo, hasta hacerlo mejor que el mío propio. Esa noche, no pude dormir. Me quedé sentada en el sofá dándole vueltas a una pregunta que no me atrevía a formular del todo, desde cuando mi madre sabía firmar como yo. Y peor aún, ¿cuánto tiempo llevaba practicando? Empecé a notar cosas raras en el barrio. Un coche gris que pasaba despacio frente a mi portal, más de una vez en la misma semana, deteniéndose apenas unos segundos frente a mi puerta. Manuel, con su ojo entrenado de tantos años de servicio, también lo vio. Alguien está tomando fotos de tu puerta, me dijo una tarde, serio, apuntando la matrícula en el reverso de un ticket de ferretería, por costumbre. Ese domingo en la comida familiar, mi madre habló sin parar del cumpleaños. La tarta, los invitados, todo perfecto. Y luego, como quien no quiere la cosa, mientras servía las patatas, sigues guardando tus papeles importantes en esa cajita. Deberías dejar que Diego se quede con una copia de tu llave, por si acaso, con tus turnos de noche, nunca se sabe. Nadie pide eso sin motivo. Y mi madre jamás, en 36 años, se había preocupado por dónde guardaba yo mis papeles. Esa noche no dormí otra vez. Solo entendí que necesitaba pruebas más sólidas antes de decir nada. Pedí mis extractos bancarios completos, y también los de mi abuela, porque algo en mi memoria hizo clic. Mi abuela había vivido con mis padres los últimos años de su vida, y siempre se quejaba de que su pensión no le alcanzaba, una frase que todos habíamos aceptado sin más, culpando a su memoria cansada. Los extractos confirmaron lo que ya temía. Retiradas mensuales, pequeñas, constantes, durante los 2 años que vivió con ellos. Casi 15.000 euros que se fumaron de su pensión antes de morir, 4 días antes, para ser exacta, según el último movimiento registrado. Mi abuela no estaba perdiendo la memoria. Estaba siendo vaciada, en silencio, por su propia nuera, mientras la familia entera repetía, pobrecita, ya no se acuerda de nada, en cada comida de domingo. Y lo peor, yo misma lo había repetido alguna vez, sin sospechar nada. Fui a la policía con todo organizado en una carpeta, fechas, documentos, extractos, capturas de pantalla. La agente que me atendió, la inspectora Salas, leyó todo en silencio durante 20 minutos, sin levantar la vista, pasando las hojas con cuidado quirúrgico. Cuando terminó, me hizo una sola pregunta que cambió todo: ¿alguien más tiene copia de esto? Le dije que sí, que tenía copias en una caja de seguridad del banco. Asintió, como aprobando, y por primera vez en semanas sentí que alguien más entendía el peso exacto de lo que yo cargaba. 3 días después me llamó de nuevo. Habían encontrado algo activo, no solo historia pasada. Un préstamo con garantía hipotecaria sobre mi piso, en trámite, listo para desembolsarse el viernes. 80.000 euros, firmados con el mismo poder falso de 2019. El viernes. El mismo día que mi madre había mencionado, como sin querer, que mi padre tenía una cosa del banco por la mañana, una frase suelta entre risas que ahora sonaba como una sentencia. La inspectora me explicó el plan. Dejarían que el préstamo pareciera seguir su curso normal, congelado por dentro, sin que nadie fuera de la investigación lo supiera. Y mientras tanto, yo debía actuar con total normalidad. Ir a mi cumpleaños. Sonreír. Comer la tarta. No cambiar ni un gesto. Entre esos días, mi padre apareció una tarde en mi piso, algo que casi nunca hacía. Trajo una excusa torpe sobre unos tornillos que le había pedido meses atrás, y mientras hablábamos de nada, sus ojos no dejaban de fijarse en mi cerradura nueva, la que yo había cambiado esa misma semana sin decirle a nadie.
Cuidado es bueno, me dijo, casi en un susurro, y por 2 segundos me pareció ver algo detrás de su mirada, algo parecido a una advertencia que no llegó a salir de su boca. Se fue con la misma camioneta que ha tenido desde que yo era adolescente, y me quedé en la puerta pensando que, por primera vez en mucho tiempo, mi padre me había mirado de verdad. Y aún así, no dijo nada más. Esa misma noche, la cámara de mi portal registró el coche gris pasando por tercera vez esa semana. Ya no me sorprendió. Casi lo esperaba. El miércoles llegó. Llevé a Mateo a dormir a casa de mi amiga Carmen, con la excusa de una pijamada. Cambié la cerradura de mi piso sin decírselo a nadie más. Instalé una cámara en la puerta. Y vacié mi caja fuerte de documentos reales, dejando solo papeles sin valor dentro, como cebo, por si alguien llegaba buscando algo que ya no estaba ahí. Antes de salir hacia la cena, me miré al espejo un buen rato. No practicaba mi sonrisa, practicaba mi calma. La misma que uso cuando entro a una habitación donde algo va mal y nadie más lo sabe todavía. Esa noche, en la cena, mi madre brindó por la familia, por las raíces, por todo lo que yo le debía. Habló con los brazos abiertos, con la voz que siempre usa para convencer a una sala entera de que ella tiene la razón. Y a mitad de la cena, mi hermano Diego se levantó de repente, diciendo que tenía que atender una llamada de trabajo. Se fue con las llaves en la mano, las mismas que llevaba encima toda la noche como quien espera una señal. 40 minutos después volvió con la cara pálida, del color de las sábanas de hospital. Se inclinó hacia mi madre y le susurró algo que toda la mesa alcanzó a oír de todas formas. Había policía en mi edificio. Habían detenido al cerrajero que él mismo había contratado para entrar a mi piso esa misma noche. El silencio que siguió duró una eternidad. Mi madre me miró, y en sus ojos vi el momento exacto en que entendió que yo ya lo sabía todo, que la sobremesa perfecta que había montado se había convertido, sin que ella lo notara, en su propia trampa. Se puso de pie, furiosa, y dijo la frase que había usado toda mi vida para justificar cualquier cosa: todo lo que tienes te lo debes a esta familia. Yo respondí, con la misma calma que uso cuando un paciente entra en crisis, sin subir la voz, sin necesitarlo: tienes razón, mamá. Hasta la deuda. Puse sobre la mesa una sola hoja, la consulta de crédito hecha hace semanas a nombre de mi hijo de 8 años. Mi tía, sentada a mi lado, la leyó y se llevó las manos a la boca, incapaz de decir una palabra durante varios segundos. Mi padre, por primera vez en años, dijo la verdad en voz alta, con la mirada clavada en el mantel: es cierto. Todo lo que dice es cierto. Nadie más habló. Ni mi madre, ni mi hermano. Solo el reloj de la cocina siguió marcando segundos, como si nada de aquello le importara. Me levanté, tomé mi bolso, y me fui sin gritar, sin dar explicaciones. Ya no hacían falta. Mi tía me abrió la puerta trasera sin decir nada, y en su silencio encontré más apoyo que en 20 años de comidas de domingo. Conduje de vuelta a casa con las ventanillas bajadas, sintiendo el aire de julio en la cara, y por primera vez en semanas no sentí miedo. Solo alivio, del tipo pesado, del que llega después de sostener algo demasiado tiempo. Las semanas siguientes trajeron cargos formales contra mis padres: falsificación, fraude, robo de identidad. Mi hermano colaboró con la investigación a cambio de una condena menor, después de admitir que había firmado como testigo aquel día de marzo de 2019, sabiendo perfectamente que yo estaba en un hospital a varios kilómetros de allí. El préstamo de 80.000 euros nunca se desembolsó. Mi piso sigue siendo mío, limpio, sin cargas, sin nombres ajenos escondidos entre sus papeles. En el juicio preliminar, mi madre insistió en que todo era un malentendido familiar. El juez, dicen, ni siquiera levantó la vista al escucharlo. Hoy, 3 meses después, mi correo llega a un solo lugar: el mío. Abro cada sobre el mismo día que llega, algo que antes jamás hacía. Mateo sigue aprendiendo a montar en bici en el parking, cada vez más rápido, mientras Manuel cuenta los tiempos de vuelta como si fuera un campeonato olímpico y Biscuit, su perro, hace de juez desde el césped. Mi tía llama cada domingo después de misa. A veces hablamos del caso.
La mayoría de las veces hablamos de recetas y de las notas de Mateo en el colegio, que es su propia manera de medicina. No respondo las llamadas del abogado de mis padres. Hay un número que dejé sonar 2 veces sin contestar. Y sé, sin ninguna duda, que esa decisión también es mía, solo mía, tomada sin que nadie más firme por mí. A Mateo le expliqué lo justo para su edad, que la abuela hizo algo deshonesto con el nombre de mamá, y que eso no tiene nada que ver con él. Lo pensó un segundo, preguntó si Biscuit podría ir a su próximo cumpleaños, y siguió jugando. Los niños, a veces, entienden lo esencial mejor que los adultos. Aprendí algo que quiero que te lleves de esta historia: el amor no significa entregar tus llaves y confiar a ciegas. El amor de verdad nunca necesita falsificar tu firma, nunca necesita esperar a que estés dormida, ingresada o distraída para actuar en tu nombre. Si esta historia te hizo pensar en revisar tu propio historial crediticio, hazlo hoy mismo. Congela el de tus hijos también. Si tienen menos de 18 años, muy pocos padres saben qué se puede hacer. Y si conoces a alguien que necesita escuchar esto, compártela. Cuéntame en los comentarios qué habrías hecho tú en mi lugar.